Vamos a decir juntos una vez más, ven Espíritu Santo en esta noche, para todos los que se van conectando. Y comenta también, ven Espíritu Santo, para que Él hasta nuestros hogares, hasta nuestras casas se haga presente. Ven Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. En esta misma actitud de oración, vamos a dejar al hermano Adolfo. Hay que encender el micrófono. Hermano Adolfo. Buenas noches, queridos hermanos servidores de la Arquidiócesis de la Renovación Carismática. Esta es una noche maravillosa, una vez más de crecimiento, una vez más para recibir la palabra del Señor, para instruirnos. Hoy con la compañía de este pastor, una vez más para recibir la palabra del Señor, para instruirnos. Y con este pastor de la iglesia, decía, con este sacerdote, el padre Óscar Céspedes, director del Departamento Real de la Arquidiócesis de San José. Hoy vamos a hablar de la comunión eclesial. Así es que, hermanos, preparemos el corazón a esta enseñanza, a esta palabra que el Señor nos va a hablar a través del Padre, del sacerdote. Es un privilegio, Padre, tenerlo esta noche con nosotros acá en la Renovación Carismática de la Arquidiócesis. Bienvenido y buenas noches. Gracias, buenas noches y con mucho gusto acompañarles. Muchas gracias. Padre, vamos a pedirle al Señor un momentito. Nos vamos a poner todos los que en este momento están entrando, se están conectando en una actitud de oración. Si ustedes gustan ahí donde están, pues levantan la mano y le decimos al Padre Santo de la Gloria, bueno, en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le decimos al Padre Santo en el nombre de Jesús, que tome al Padre Óscar Céspedes en esta noche, su mente, su corazón, que derrame su Santo Espíritu, que le dé toda esa sabiduría, ese entendimiento como pastor de nuestra iglesia, para que Él pueda enseñarnos, para que Él pueda hablar, para que también esas palabras lleguen a nuestro corazón en esta noche. También le decimos a nuestra Madre Santísima que lo cubra con su manto divino y quedamos en la disposición, Señor, de escuchar tu palabra en esta noche. Ponemos a todos los hermanos que se están conectando, que se van a conectar, para que también esta palabra interpele nuestros corazones, para que esta palabra también nos sirva de crecimiento en esta renovación carismática católica. Así es que todo, Padre, en las manos tuyas en esta noche. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Óscar Céspedes, la noche es suya. Nos quedamos en la presencia de Dios y a través suyo. Muchas gracias, don Adolfo. Quiero agradecer públicamente la invitación que me hicieron esta noche a compartir un breve mensaje, compartir con ustedes de lo que la iglesia nos regala. En esos tiempos de pandemia tenemos la posibilidad de cada uno desde la casa poder compartir un ratito tanto la palabra de Dios como la doctrina y la enseñanza de la iglesia y compartir la comunión de la fe que profesamos. Compartir también hasta los carismas que el Señor nos ha dado propiamente dentro de la renovación carismática, que hace tanto énfasis en el valor del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Francisco Javier me pidió que si podía compartirles. Propiamente no preparé un tema así, digamos, sólido, fuerte, como cuando doy a veces lo que yo llamo formaciones, estrictamente. Más bien esto hace como un diálogo, una motivación, un pequeño mensaje para los servidores de la renovación carismática,
de la Arquidiócesis de San José y todos aquellos que se unen en este momento a través de las redes sociales. Un tema que es fundamental para nosotros. No, yo lo digo yo como desde mi realidad sacerdotal, como párroco, no, para todos, que compartimos la vida de la iglesia. Para quienes no me conocen, soy el padre Oscar Antonio Céspedes Solís, soy cura párroco aquí en San Cayetano, en el centro de San José, y a la vez soy director del Departamento Real de la Curia Metropolitana y del Departamento de Formación. El Departamento Real es ese departamento que entre sus funciones tiene la de animar las diversas realidades asociativas que hay en la iglesia, especialmente en el campo laical me encargo yo, porque hay otras del campo, digamos, religioso. Y de ahí que conozco a Francisco Javier y varios de ustedes que participan de lleno en los plenarios del Departamento Real y de las diversas estructuras que tiene este departamento. Y es mi deber, pues, acompañarles, estar ahí atento para cuando hay alguna duda, alguna inquietud, alguna situación que requiera esa mediación entre el obispo y el movimiento, la realidad. Hace poco los acompañé con un breve mensaje, casi que mi mensaje, un saludo en un retiro que tuvieron aquí en la Villa Olímpica. Y ese día les animaba ya a prepararse a celebrar los 50 años de la presencia de la renovación carismática en Costa Rica y en la Arquidiócesis de San José. Una experiencia espiritual, un movimiento que ha enriquecido mucho a la iglesia, que es un tesoro. Y quienes nos están siguiendo en este momento, por alguna u otra razón, tienen relación con la renovación y pueden dar testimonio de lo que ha sido esta corriente de gracia, esta corriente espiritual que el Señor ha suscitado después del Concilio Vaticano II. Ustedes conocerán muy bien la historia. En estos 50 años también ha habido malas experiencias. Mala experiencia en el sentido para entrar un poco al tema que vamos a compartir. Si comencé hablando de la comunión, ¿verdad? De la participación de la riqueza, ¿verdad? De participar en el movimiento y dentro de la iglesia, también viene las malas experiencias que en vez de crear comunión, más bien han creado división. Y sí, en estos 50 años, algunos han dejado de ser católicos, algunos grupos terminaron convirtiéndose en sectas, y eso no es propiamente lo que el Espíritu Santo quiere con este río de gracia. Hay una palabra entonces clave que es comunión, y la vamos a encontrar en la palabra de Dios en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 3 al 4. Pongamos mucha atención a lo que nos enseña San Juan. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea perfecto.
aparece aquí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repito, San Juan, que ha contemplado el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que vio al Hijo de Dios que en su carne, pues es de lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Entonces, quien escucha el Evangelio, San Juan nos dice, te invito a que estés en comunión con nosotros. Y que esta comunión, ¿verdad? No es una comunión generada por nosotros. No es un ponernos de acuerdo entre nosotros, sino que es una comunión con Dios, con la Santísima Trinidad, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está la raíz del tema que vamos a hablar, que vamos a compartir, la comunión. El bautizado, el creyente, entra en una comunión con sus otros hermanos en la fe y con Dios. Esta experiencia de la comunión es una experiencia muy fuerte, una experiencia radical, una experiencia fundamental, tanto que lo contrario es muy grave. Lo contrario es la excomunión. Vea el contrario. La excomunión es salirme yo de esa comunión. Esta comunión con Dios y con los hermanos, esta comunión, es deber mío fomentarla, acrecentarla, cuidarla. Después del Concilio Vaticano II, que fue un concilio, el último concilio de la Iglesia, la reunión del Papa con todos los obispos del mundo, el último concilio fue del año 1962 al año 1965, el Concilio Ecuménico Vaticano II, donde la Iglesia reflexionó sobre sí misma, y tenemos los documentos de este concilio que hasta el día de hoy vienen a ser ese magisterio de la Iglesia solemne que marcó las pautas para vivir hoy la Iglesia. El primer documento se titula la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la Iglesia Luz de las Gentes. Como ese reflejo de Cristo que es la luz de las gentes. Es una constitución dedicada a meditar sobre la Iglesia, un poco como Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Quién eres? Y lo primero que los padres de conciliares, y así se titula el primer capítulo de esta constitución, la Iglesia es un misterio. La Iglesia no la fundamos nosotros, no la hicimos nosotros. O sea, yo soy Iglesia y todos somos Iglesia, pero nosotros no fundamos la Iglesia. No la hicimos, no una mente ahí brillante que tuvo esta genial idea de crear la Iglesia. No. La Iglesia viene como un regalo de Dios, como un regalo de Dios. O sea, la Iglesia tiene su origen en el misterio de Dios, en ese Dios Padre, en ese Dios Hijo, en ese Dios Espíritu Santo. Por eso el capítulo 1 se titula La Iglesia es misterio, misterio. O sea, la Iglesia viene de Dios. Aunque está constituida de seres humanos, la Iglesia viene de Dios. Y esto es un alimento espiritual, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros que a veces nos desalentamos por los malos testimonios de algún sacerdote, de algún obispo, de algún laico, los conflictos que hay en las parroquias, en los movimientos, en los grupos.
a veces nos desalientan, pero tengamos claridad que la iglesia viene de Dios, que fue fundada, que fue deseada por el Padre, Dios Padre, y la fundó por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es quien anima a la iglesia, quien sostiene a la iglesia, quien habita en la iglesia. Una vez que vemos la iglesia es un misterio, la otra palabra que se le agrega es un misterio de comunión, de comunión. El pasaje que leíamos de San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, os lo comunicamos, lo compartimos, decía, a fin de que viváis en comunión con nosotros. La fe, el evangelio que les hemos comunicado, que es el que hemos visto, o sea, os lo comunicamos para que entréis en comunión con nosotros, que a la vez esta comunión es comunión con la Trinidad, con Dios, porque la iglesia se origina en Dios. La iglesia desciende de Dios. Es muy bella la imagen del Apocalipsis cuando ve el cielo nuevo y la tierra nueva. Y la iglesia que desciende del cielo. Ahí es muy clara la imagen. La iglesia entonces es misterio de comunión. Lo que rige a la iglesia es el código de derecho canónico. Y en el código de derecho canónico se estipula que la comunión es en los sacramentos, en la fe y en el régimen eclesiástico. Yo tenía por aquí el canon, pero bueno, ahorita no lo encuentro. Pero como estamos con servidores de la renovación carismática, personas que ya tienen su camino, ¿verdad? Que han hecho este recorrido, que participan de lleno, tanto en las parroquias como en la renovación carismática, en los diversos equipos de servicio. Cuando hablamos de la comunión en la iglesia, ya hablé que es comunión con la Trinidad y la comunión de los hermanos entre sí por el bautismo. Nosotros profesamos una misma fe, lo que llamamos la comunión en la fe, y lo simbolizamos y lo expresamos en las misas dominicales cuando rezamos el credo. Decimos todos juntos: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de... Creo en Jesucristo, su único, que nació, que murió, que... Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ahí está el resumen de nuestra fe. Si hay algo que hoy nos une a nosotros, que no les conozco, ni en sus rostros, ni en sus nombres, pero en este momento, aunque no nos veamos y no nos conozcamos, entre ustedes y yo, y entre mi persona y ustedes, hay algo que nos liga, algo que nos une. Es la fe de la iglesia. La comunión es comunión con la fe de la iglesia, que está en el credo, que está en el catecismo. Yo como católico, entonces tengo que profesar esa fe, defender esa fe y mantener con la iglesia esa comunión de fe. Si yo rompo esta comunión, la comunión de la fe, ya dejo de ser católico. Hablé en algún momento sobre la excomunión, cuando alguien de una forma pertinaz niega una de las verdades fundamentales de la fe. Él se autoexcluye, se autoexpulsa de la iglesia, porque no está en comunión con la iglesia. La comunión la va a crear el compartir la misma fe.
Compartir los mismos sacramentos. Tenemos 7 sacramentos. Y no importa si yo estoy aquí en San Cayetano, en San José, ¿dónde está usted que me está viendo allá Entre Ríos? O estará en Pavas o estará en Guanacaste, incluso fuera del país. Como católicos compartimos unos mismos sacramentos, la comunión sacramental. Dentro de los sacramentos tenemos que darle énfasis a la Eucaristía. Porque cuando vamos los domingos a la misa, a la parroquia, es ahí precisamente en el día domingo y en la parroquia donde expresamos la comunión sacramental. Cuando nos reunimos para la celebración eucarística. Yo no puedo ser un buen católico, no puedo ser un buen servidor de la renovación carismática si no participo de la misa de la parroquia. Porque la comunión con la iglesia no solo es en la fe, sino también en los sacramentos. Así lo estipula el magisterio de la iglesia. Y tiene que ser con los 7 sacramentos. Y de entre todos los sacramentos, la Eucaristía es el sacramento de la comunión. Dice, recuerden aquel pasaje de San Pablo. Dice Pablo, comulgar. Vamos a ver que se me hizo la cita bíblica. Vamos a ver si por aquí ahorita me la encuentro. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un mismo pan. Primera Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. La comunión con la sangre de Cristo, la comunión con el cuerpo de Cristo, la comunión en la iglesia entre nosotros, la hace la Eucaristía. La Eucaristía es un misterio de comunión. No podemos ser buenos católicos y buenos miembros de la renovación si no participamos juntos de la Eucaristía. Porque la Eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. No existe iglesia sin Eucaristía. Porque la iglesia es un misterio de comunión. Y la comunión íntima con el Señor es una comunión eucarística. La comunión eucarística me une a Jesucristo, me une a la iglesia, me une a todos los fieles. Misterio de comunión. A la Eucaristía le llamamos exactamente eso, comunión. Va a ser el sábado 18 días, la primera comunión. Celebramos aquí en la parroquia con los niños y niñas que se habían preparado. La primera comunión, así se llama. No decimos la primera Eucaristía, puede decirse, pero le llamamos primera comunión porque expresa esa palabra el misterio de lo que es la iglesia, el misterio de comunión. Y decía que un tercer elemento es la comunión de fe, comunión de sacramentos y comunión de régimen. Esta es la triple comunión en la iglesia. A veces no hemos entendido que es la comunión precisamente, o solo lo reducimos a la Eucaristía. Ya dijimos que comunión no es un simple estar de acuerdo. No, es una comunión de fe, una comunión sacramental y una comunión de régimen. Es comunión con los pastores, es comunión con el Papa, es comunión con el obispo, es comunión con el párroco.
es comunión con los hermanos de la parroquia. Es comunión con los hermanos de la renovación carismática, digamos, de la realidad eclesial. Esta comunión, le llamamos comunión de régimen, porque en la iglesia el vínculo de unidad, es el garante de esta comunión es el obispo. Y el obispo, tanto el obispo de Roma, que es el Papa, el que preside a todas las iglesias en la caridad, la iglesia de Roma, como con el obispo, comunión con el Papa y el obispo. Esa comunión con el obispo se concretiza en las parroquias, en la comunión con el párroco. He insistido mucho en citar, en poner, por ejemplo, la parroquia, porque las diversas realidades eclesiales viven en las parroquias, se expresan en las parroquias. Ciertamente hay todo un elemento de que las realidades eclesiales, como la renovación carismática, son movimientos universales y tienen por parte del Papa algún tipo de personería jurídica y tienen sus estructuras internacionales, pero en ningún momento pierden los tres elementos esenciales: la comunión de fe, la comunión sacramental y la comunión del régimen. Digo esto porque a veces algunos se quieren sentir supraparroquiales, supradiocesanos, como un ente, como una realidad de que lo mío es universal. Entonces yo no le tengo que hacer caso al párroco, no le tengo que hacer caso al obispo. En el fondo, usted se convierten en sectas. Saben que la característica de las sectas, desde Martín Lutero en el siglo XVI, es romper con el régimen, la comunión de régimen, es romper con el Papa, es romper con el obispo. Eso es lo primero. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Hablando de la comunión, no es fácil realizarla, no es fácil. La comunión es una realidad que va a tener sus expresiones en medio de las limitaciones de los hombres y de las mujeres. Hablar de la comunión no es algo así etéreo y fácil, no. La comunión la hacemos las personas y cada una de ellas con sus individualidades, con sus criterios, con su forma de pensar, con sus vicios, con sus fragilidades, con sus pecados. Pues así es, así es. O sea, no es algo ficticio. O sea, la comunión también significa un esfuerzo, un esfuerzo. Porque lo que yo pienso no es precisamente lo que piensa el párroco. A veces queremos nosotros imponernos unos sobre otros. O sea, porque en las crisis de la comunión y lo que rompe la comunión y lo que tenemos que trabajar en la comunión, a veces podemos haber sacerdotes o párrocos que no queremos a los movimientos, que no queremos a los grupos, que no aceptamos ese enriquecimiento. O al revés, hay grupos, hay movimientos que no quieren estar en comunión con la parroquia, que dicen nosotros no tenemos que ayudar, nosotros no tenemos que colaborar, nosotros no tenemos que hacer nada de esto, pues nosotros somos un grupo no parroquial y quieren hacerlo las cosas a su manera, no se someten a un plan pastoral, a nada. Pues bien, a veces se dan esas situaciones que o unas u otras lo que hacen es ensombrecer el rostro maravilloso de la iglesia, porque generamos escándalo, porque no estamos creando comunión. Bien, yo creo que
creo que me he extendido, no quería pasarme de la media hora. Les dije, este era un mensaje motivacional, no es una catequesis ni es una formación, es más bien hay unas palabras que salen más del corazón para ustedes que están trabajando, bregando por crear esa comunión en el mismo movimiento, en las mismas parroquias. Los grupos pues tienen sus dificultades y tenemos que garantizar y luchar por esa comunión en la parroquia, cuando nos reunimos todos en un consejo pastoral, cuando en una asamblea, pues ahí estamos nosotros enriqueciendo a la parroquia, porque son carismas. O sea, la comunión es comunión de carismas, quien suscita, así como dije que la iglesia desciende del cielo, que la comunión radica en la Trinidad, y lo que tenemos que hacer es un reflejo de esa Trinidad en una parroquia. Pues los movimientos son tesoros, pero que ese tesoro será valorado en la medida en que edifica, en la medida en que está en comunión, no en división. No sé si alguno tendrá alguna pregunta. No sé si han hecho alguna propuesta. Voy a leer, estoy viendo aquí en el Facebook, pero lo que han mandado son bendiciones, ¿verdad? Entre ellas exterigresas. Padre, Sí, señor. disculpe, yo también quería hacerle una pregunta. Eso aplica porque hay veces hay grupos que nada más quieren participar en su parroquia y en el grupo, sí, la renovación, pero no participo en las actividades arquidiocesanas, en las vicariales, porque, no sé, no me parece, o por algunas otras circunstancias, porque conozco de grupos que son así, solo, no sé, lo manejan ellos ahí en la parroquia y el grupo en sí. Sí, claro. Esta situación lo que refleja cuando se da esto, San Pablo compara a la iglesia a un organismo. Él dice, ¿quién es más? Si la oreja, ¿se acuerdan que no todo es oreja, ni todo es ojo, ni todo es mano, sino que formamos un cuerpo? Y en el cuerpo todos somos valiosos. Pero uno de estos órganos en algún momento se dice, yo puedo vivir solo. Y por eso no me hace falta ni ir a las reuniones que me convocan de la diócesis o de la vicaría o de la parroquia. Nosotros somos autosuficientes. En realidad nosotros aquí lo que nos reunimos es para orar y somos muy felices orando y dando palabra y dando prédica, pero que no nos metan con nadie ni con nada. Pues bien, esa persona, ese grupo está enfermo. Eso es lo que ha pasado. O sea, su comunión está enferma. Y si no busca un médico, si no busca un tratamiento, si no se toma la medicina, va a empeorar. Y luego va a llegar el momento en que hay que cortar, porque ya dentro del organismo enferma. Como pasa con la gangrena, ¿verdad? Que llega un momento que ya hay que cortarla, el brazo, el pie, porque va a ir comiéndose todo el cuerpo y enfermando. Entonces, a esas personas, primero exhortarlas, animarlas. Hay alguien que está actuando mal, dile a solas. Si no, ve con otro y dos, o díselo a toda la comunidad. Yo diría que hay que, en primer lugar, catequizarlas, porque a lo mejor no lo hacen de mala voluntad, sino por ignorancia. Hay que catequizar en qué es la comunión, en cómo la comunión viene de Dios. Entre más comunión yo fomente, estaré más unido a Dios Trinidad. Entonces, la comunión es la manifestación de esa vivencia espiritual del Espíritu Santo que vive y actúa en nosotros. Entonces, para estas personas que les cuesta, que tienen estas ideas, pues están enfermas, hay que motivarlas,
catequizarlas, motivarlas, a veces reprenderlas, de ahí cuando hablé de la comunión de fe, sacramentos y régimen. En el de régimen, pues a veces hay que ubicar a las personas, o sea, ponerlas en su lugar, porque no comprenden que la iglesia tiene que sostener esta comunión. No sé si te aclaré. No, claro, padre, quedó muy claro. En realidad quedó muy claro. Dios quiera que más bien que estas palabras lleguen, se escuchen, porque sí, en realidad uno está caminando en unidad, como esa unidad de la iglesia, esa comunión, ¿verdad? Que es el Señor, el centro. Sí, y hay veces también, padres, por los líderes, por las cabezas de los grupos que, no sé, a veces se aferran también a esa posición, pero está muy claro la respuesta. Muchas gracias. Sí, ha dicho usted, Gama, pues ya sería otro tema. El liderazgo, incluso en estos días estuve ahí haciendo como una guía de temas. Les decía que yo soy director del Departamento de Formación de la Arquidiócesis y nosotros hemos elaborado unos módulos, ¿verdad?, de teología. Uno de ellos, por cierto, es el módulo de eclesiología. No sé si se ve el módulo de eclesiología. Hicimos los módulos de teología. También hemos elaborado unos módulos de pastoral. Por ejemplo, cómo planificar la pastoral, cómo elaborar proyectos pastorales, cómo hacer reuniones, cómo trabajar en equipo. Y llevo ahí la guía nada más para ver si en estos días me pongo a escribir un poco sobre liderazgo. Sí, porque ahí está el problema y la solución. Los modelos de liderazgo que imitamos y que a veces están en los grupos que nacen de la buena voluntad, pero son liderazgos muy equivocados, o sea, muy equivocados. Porque son liderazgos a veces un poco antidemocráticos, son liderazgos en que se piensa que yo manifiesto mi fuerza y mi poder haciendo lo que yo creo, lo que no. Los liderazgos hoy que tenemos que tener en los movimientos es el liderazgo de Jesús. Y ese liderazgo de Jesús nace de la comunión con su Padre. O sea, un liderazgo que es un liderazgo que genere comunión. Cuando alguien empieza ya a hablar mal del cura, a hablar mal del anterior coordinador, hablar mal, ya ahí empieza mal. No es que los sacerdotes no nos equivoquemos, no es que los sacerdotes podemos haber cometido errores terribles y nos pueden también ustedes llamar la atención, también nos pueden corregir, un buen líder lo puede hacer. O sea, no estamos exentos de equivocarnos. Pero el liderazgo lo que tiene que fomentar es la comunión. Y la comunión se va a hacer en el diálogo claro, transparente, confiado, que uno perfectamente en una reunión puede decirlo, lo que no le parece, porque considera que eso está equivocado. Primero porque el Espíritu Santo le va a dar discernimiento si usted está actuando según el Espíritu Santo. Le va a dar también la paz, le va a dar las palabras para decirlo. Pero hay liderazgos, ¿verdad?, que no van por ahí, o que les cayó, que no hubo otra persona quien aceptara, entonces fulano aceptó, después se considera dueño del grupo o quiere solo cumplir sus pareceres, en fin. Les decía que este es todo un tema, o sea, habría que desarrollar todo un tema, pero sí, cuando hay malos líderes, no se genera la comunión.
Sí, muy claro. Y yo creo que también, pues los líderes actuales que están en los grupos, los buenos líderes deberían ir formando y también formando en todo esto pues, que ustedes pues nos comenta, ¿verdad? También conocer más de la iglesia, algunos otros temas más importantes, donde también nos ayudan a formarnos para poder llevar ese liderazgo de la mejor manera y de esa forma, ¿verdad? De humildad, siguiendo a Jesús, buscando la unidad, no creyéndonos que somos los más cargas, ¿verdad? Y yo creo que ha sido una bendición, Padre, escucharlo y pues sus consejos, estas palabras, yo creo que ojalá que cale, ojalá que entendamos y busquemos esa unidad. La Iglesia Católica para mí es lo más bello que el Señor nos ha regalado, la presencia de Jesús. Hemos recibido muchas bendiciones y cambios en nuestras vidas, en realidad lo hemos experimentado. Yo creo que no sé, cada uno con su carisma en su grupo, pero hemos experimentado esa gracia del Señor y bueno, los que vengan, pues que sigan ese testimonio, ¿verdad? Claro que hay que esforzarse para que los otros por lo menos vean algo en nosotros, también en los que estamos en los grupos, ahí los más pequeñitos, y obviamente también hay muchos sacerdotes que, que son guías, que son pastores y que también es una bendición para la iglesia que nos han ayudado, como usted y muchos en la iglesia sacerdotes que por lo menos nos enfocan por dónde debemos ir. Bueno, don Adolfo, mucho Y gusto y para todos, ¿verdad? Esta oportunidad que me dieron de compartir y pues ya se nos hizo más de la cuenta, pero que ojalá puedan transmitir a todos los grupos de renovación carismática de todas las diócesis, pues esto que nos enseña la iglesia. Feliz noche. sí, feliz noche, muchas gracias. Bueno, hermanos que han estado con nosotros en esta noche, vamos aquí cerrando, dándole las gracias al Padre Oscar Céspedes por esa bendición y bueno, a cada uno de ustedes que se han conectado. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, recibiendo formación, escuchando la voz de Jesús a través de los pastores, de los sacerdotes que nos acompañan en esta bendita renovación, arquidiócesis. Así es que buenas noches y muchas gracias. Nos vamos a ir despidiendo con un canto, no sé si Larry por ahí, para ir cerrando con el canto y Dios les bendiga. Muchas gracias.